capítulo 13, versículos 5 al 13. Génesis capítulo 13, versículos 5 al 13. Cuando todos lo tienen, pueden decir amén. Y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice así: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Pueden sentarse, gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el título de la lección? Decisiones egoístas, gloria a Dios. Y entonces la idea principal de este tema es que las malas decisiones acontecen cuando no buscamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Gloria a Dios. Y para entender la lectura bíblica un poco más, vamos a leer el comentario acerca del tema. Es la parte de abajo de la página 58. Y dice así: después de una breve estadía en Egipto a consecuencia de la sequía y el hambre que azotaban la tierra de Canaán, Abraham y su familia volvieron a la tierra de promisión, o a la tierra prometida, con abundantes riquezas. Ante las dificultades con Lot, Abraham dejó que su sobrino escogiera a dónde ir, mostrando amor por él y una gran madurez espiritual. La mirada de Lot se dirigía siempre a los valles, a lo bajo, a lo material. En cambio, el amigo de Dios, Abraham, mantenía su vista siempre levantada al cielo, en busca de la dirección divina para él y su familia. Y el versículo 10 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, la explanada en que se sentaba la gran ciudad de Sodoma, y que todo ella era de riego. Seguramente pensó que le proveería una cómoda residencia, un ambiente agradable y provechoso para su familia y posibilidades de aumentar sus riquezas. No vemos que Lot hubiese orado buscando la dirección de Dios o que hubiese pedido consejo a su tío Abraham. Él fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot primero miró a Sodoma, luego se fue acercando a ella, y antes que pasara mucho tiempo se hallaba viviendo allí. Este ambicioso escogió la llanura del Jordán, poniendo en peligro su vida y la de los suyos. Nadie cae súbitamente, es un proceso de endurecimiento progresivo. Dios bendijo la familia de Abraham con tremendas cosas, pero la familia de Lot fue destruida y terminó mancillada viviendo en una cueva. Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia? Que cuando hagamos decisiones,
debemos consultar a Dios, amén. Debemos consultar y pedir por la voluntad de Dios. A veces uno, por ejemplo, Lot dice en el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como en la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. A veces uno puede poner su mirada en las cosas materiales, como Lot. Él puso su mirada en la tierra de la llanura de Jordán, amén. Y a veces nosotros los humanos, como somos hechos de una material que quiere seguir sus deleites, a veces es difícil dejar sus deleites y seguir la voluntad de Dios. Pero vemos aquí que vale la pena seguir la voluntad de Dios, amén. Dice aquí que Dios bendijo la familia de Abraham, pero la familia de Lot, como Lot no consultó con Dios, la familia de Lot fue destruida y ellos terminaron viviendo en una cueva, gloria a Dios. Y vamos a leer la introducción y dice así: las malas decisiones siempre terminan en fracaso, ruina y aún muerte de los que se equivocan al elegir. El que elige mal una carrera universitaria generalmente la abandona, o bien si obtiene su diploma fracasa como profesional. Aquí esto me toca, amén, porque a veces uno quiere tener éxito en la vida y como yo voy a la escuela secundaria, estoy en el 11 grado, el próximo año me va a tocar solicitar a la universidad y uno tiene que escoger cuál universidad, cuál carrera uno tiene que tomar. Y a veces hay estudiantes que quieren salir del estado, que quieren salir de Maryland y quieren ir a una universidad lejos. Pero nosotros, como los hijos de Dios, nosotros debemos consultar a Dios, amén. Hay muchas decisiones que uno tiene que tomar en la vida. Y otro ejemplo es eligiendo una pareja. Y dice, elegir la pareja inadecuada en el matrimonio equivale posteriormente a la ruina de toda una familia. Santo. El pueblo que se equivoca o se deja engañar al elegir a sus gobernantes puede llevar a la ruina o la desintegración de una nación. Otro ejemplo, el que se equivoca al elegir su estilo de vida quizás termina envuelto en muchos problemas. El que elige mal a sus amigos termina siendo víctima de ellos. No es fácil explicar el porqué de una mala elección o de una mala decisión. A veces se conjugan varios factores que influyen para que una persona elija mal. Las malas decisiones o las malas elecciones acontecen cuando no tenemos en cuenta la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando no decimos, Señor, en todo hágase tu voluntad. Gloria a Dios. Amén. Y el punto número 1 dice, las decisiones revelan el corazón. Y en eso vamos a leer Génesis capítulo 13, versículos 1 al 6. Génesis capítulo 13, versículos 1 al 6. Y dice así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué objetivos nos motivan en la toma de nuestras decisiones? ¿Fama? ¿Poder?
dinero, éxito, placeres o la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué objetivos nos motivan en la toma de nuestras decisiones? Y aquí el punto dice, un buen inicio con grandes propósitos. Abraham y Lot tenían mucho en común. No solo eran compañeros en aquel viaje de fe, también eran parientes y tenían la misma ocupación. Compartían la misma herencia religiosa. Fueron partes de la promesa. Pero a la vez presentan grandes contrastes en lo que se refiere a ciertos aspectos básicos de la vida. Alguien dijo una vez, nada determina tanto el carácter de un hombre como aquello que ama. Amén. Y también está el versículo en la Biblia que dice, por sus frutos lo conoceréis. Abraham escogió a amar a Dios y a su pueblo. Lot enfocó sus afectos en las cosas de este mundo. Estos dos hombres simbolizan las dos alternativas que están siempre presentes delante de nosotros. Podemos tomar el camino que lleva a la ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios, o poner nuestra esperanza en aquello que vendrá a estar bajo el juicio de Dios. Amén. Y dice aquí, decisiones en tiempos de crisis. Lo que muchos llaman mala suerte puede ser el resultado de haber hecho una mala elección o una mala decisión. En tiempo de crisis debemos cuidar nuestras decisiones. Al enfrentar la posibilidad de un conflicto con su sobrino Lot, Abraham tomó la iniciativa de resolver la disputa y le permite a Lot que tome una decisión. Fue entonces cuando Lot comenzó a caminar hacia el fracaso. El carácter de Lot se revela por sus elecciones. Él tomó la mejor parte de la tierra, aun cuando esto significaba vivir cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su pecado. Él fue codicioso, deseó lo mejor para sí mismo sin detenerse a pensar en las necesidades de su tío Abraham o en lo que era justo. Y dice, las decisiones que tomamos al final revelan nuestras intenciones. Amén, por sus frutos lo conoceréis. Debemos revisar nuestros motivos si están de acuerdo con la voluntad de Dios para evitar tener que lamentarnos. Amén. Sabemos que si no seguimos la voluntad de Dios, nosotros nos encontraremos en el fracaso. Amén. La mayoría de veces cuando no andamos en el Espíritu, podemos tomar decisiones que no agradan a Dios. Porque estamos hechos de una materia, como ya les dije, estamos hechos de una materia que no quiere agradar, que no le gusta agradar a Dios. Y es parte de nuestra naturaleza. Y a veces queremos buscar el deleite, pero a veces si hacemos eso y vamos en contra de la voluntad de Dios, pueden llegar consecuencias graves. Amén. Entonces, punto número 2 dice, las decisiones revelan los intereses. Y la pregunta es, ¿tengo en cuenta cuando tomo decisiones si afectará mi relación con Dios, el bienestar de mi familia, mi salud emocional y aún mi salud física? Vamos a leer Génesis capítulo 13, versículos 7 al 11. Hermanos, esta palabra ha hablado a mi vida y me ha ministrado y espero que sea el Señor tomando en control. Amén. Versículos 7 al 11 dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová,
como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Amén. Dice aquí, una elección movida por intereses materiales. Como ya les dije en el principio, que Lot puso su mirada en las cosas materiales. Amén. Lot se dejó llevar por la codicia y la ambición cuando vio la llanura del Jordán. No vemos que Lot hubiese orado buscando la dirección de Dios o que hubiese pedido consejo a su tío. No le importó que los habitantes de Sodoma fueran malos y pecadores en gran manera. Manifestó una profunda ingratitud alimentada por su egoísmo. Vio la oportunidad de sacar ventaja sobre Abraham y creyó que hacía un buen negocio. Cuán feliz se sentiría poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Sus cálculos materiales solo le hicieron ver una mejor tierra y más rica. Eso le haría más próspero, más poderoso, pero su elección al final probó ser desastrosa. Y Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y a veces uno quiere hacer tantos planes para la vida, sabemos que, vanidad de vanidades, nosotros estamos aquí en la tierra temporalmente, pero a veces uno quiere hacer tantos planes y quiere que todo salga perfecto, ¿verdad? Pero debemos consultar a Dios si estamos haciendo planes, amén. Debemos consultar a Dios, amén. Porque sabemos que Él es el Todopoderoso y Él siempre tiene la última palabra. El hombre puede hacer las cosas con sus propias fuerzas, pero si no tenemos el respaldo de Dios, nosotros vamos a fracasar, amén. Entonces, dice, hay caminos que al hombre parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y también dice en la palabra de Dios que dice, no sea sabio en su propia opinión, amén. Busquemos por la guianza del Espíritu Santo. La Biblia también dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios, amén. Y dice aquí, una elección que luce buena. Parece ser el mejor camino, el más conveniente, el más satisfactorio. Muchos en la actualidad siguen el ejemplo de Lot, dándole preferencia al éxito material en lugar de los valores espirituales y morales. Gloria a Dios. Yo sé que Dios está hablando en esta noche. ¿Cuántos cristianos están haciendo lo mismo hoy cuando buscan nuevos horizontes sin pensar en su bienestar espiritual? Se alejan de la iglesia para luego morir espiritualmente. Un mensaje profundo. ¿Cuántos adolescentes, dice el libro, terminan embarazadas por desobedecer a sus padres y andar con muchachos sin temor de Dios? Otros caen en la tentación del dinero fácil, del narcotráfico o la delincuencia común. Matrimonios rotos por la infidelidad, malas elecciones siempre traen tristeza y dolor. Gloria a Dios. Y dice aquí, las malas decisiones o las malas elecciones acontecen cuando no tenemos en cuenta la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, como yo dije desde el principio, las cosas que parecen bien llamativas pueden traer consecuencias graves, amén. Pero la forma en que podemos buscar la voluntad de Dios es en la oración,
Debemos consultar a Dios, nuestro Padre Celestial. Y debemos dar gracias a Dios que tenemos ese privilegio de comunicarnos con Él. Amén. Y nosotros somos los más viles, somos pecadores. Y mira, Dios nos trae aquí, Dios nos llamó al arrepentimiento. Y gracias a Él, por su misericordia, aquí estamos. Y su mano siempre nos sostiene. Amén. Amén. Entonces, la forma en que podemos buscar la voluntad de Dios es por la oración y por la lectura. Y si la voluntad de Dios no va de acuerdo con nuestros deseos, debemos obedecer a Dios. Amén. Y a veces Dios nos quiere evitar un sufrimiento mayor. Amén. Porque sabemos que el enemigo siempre va a querer poner trampas. El enemigo va a querer tomar ventaja y ataca donde más nos duele. Entonces, aunque duele hacer la voluntad de Dios, pero aunque duela, sabemos que es parte de este camino que debemos llevar nuestra cruz. Amén. Gloria a Dios. Y dice aquí, punto número 3. Las decisiones determinan el futuro. ¿Es mi principal meta agradar a Dios y hacer su voluntad? Si la respuesta es sí, todas mis decisiones estarán orientadas en esa dirección. Si la respuesta es no, seré simplemente como un barco a la deriva. Un final triste y lamentable. En Sodoma, Lot y su familia se expusieron al perverso medio ambiente del cual Abraham y él habían huido. Serias consecuencias le siguen a la persona que sacrifica los valores y morales espirituales por las ganancias materiales. A menudo un paso mal dado acarrea otro, y poco a poco Lot se estableció en Sodoma. Al principio solo se había acercado, pero luego habitó en ella. Finalmente se halló sentado a la puerta de Sodoma, donde se juntaban los ciudadanos importantes. Esto parece indicar que había adquirido cierta notoriedad. Estaba atormentado a causa del mal que se hacía allí. Sin embargo, permanecía en dicho lugar. El acercarnos al mundo, es decir, las maneras de vivir del mundo que no tiene temor de Dios, no pueden darnos más que disgustos. Amén. Entonces, sabemos que lo voy a seguir repitiendo para que se mete en nuestras mentes, para que siempre lo podamos meditar y guardarlo en nuestro corazón. Lo voy a repetir, que si no seguimos la voluntad de Dios, vamos a estar en fracaso. Amén. Uno puede tener sus planes, uno puede escoger una carrera universitaria, hacer todo, tener planes de mudarse, pero primero lo más importante es consultar a Dios, amén, porque Él es el jefe y hasta dio la vida de su Hijo por nosotros. Entonces, yo creo que el Señor merece lo mejor y merece que nosotros le consultemos, amén. Dice aquí, un final bendecido y gozoso, gloria a Dios. ¿Y cuántos han tomado malas decisiones? Yo he tomado decisiones malas, hermanos. Yo no soy perfecta como ustedes, amén. Y entonces, pero sabemos que es por la misericordia de Dios que estamos aquí. Y ahora vamos a mirar la final de esta historia de Lot. Dice, un final bendecido y gozoso. Detrás de todo este escenario oscuro, hay un rayo de esperanza, la misericordia del Señor. Aunque Lot fracasó en muchas maneras, muchos siglos después, el apóstol Pedro usó el caso de Lot como un ejemplo de aquellos que llegan a ser justos por la maravillosa gracia del Señor. Y en eso vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8, y lo voy a leer aquí en la pantalla. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Amén. Y a veces el Señor no quiere que sigamos su voluntad, porque Él nos guarda de esos sufrimientos, amén. A veces el Señor no quiere que nosotros pasemos por quebrantos y lloros innecesarios, amén. Amén. Y la conclusión dice así. Pues voy a leer la reflexión. Dice, voy a seguir leyendo esta parte. Lot fue una persona inconsistente, pero Dios es siempre fiel y misericordioso. Hay esperanza para todos nosotros. ¿Cuántos creen en eso? No importa cuán negro haya sido nuestro pasado, todo lo que debemos hacer es buscar al Dios de amor por medio de Jesucristo. Amén. La próxima decisión que debamos tomar o la próxima elección que debamos hacer, hagámoslo con discernimiento, en oración y sujetándolo todo a la guía y a la voluntad de Dios. Y no tendremos que cargar con la culpa de haber elegido mal. Si has tomado malas decisiones que han afectado tu vida, es el momento de orar, pidiendo a Dios perdón por lo que hiciste, confiando en su gracia y amor infinito y solicitando dirección para seguir adelante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando tomamos decisiones, debemos considerar a Dios. Amén. No ser egoístas. Gloria a Dios. Considerar a Dios y a las necesidades de los demás. Pero también debemos saber que lo más importante es nuestra salvación. Amén. Amén. Y debemos entregar nuestra vida secular a Dios, todos los aspectos, nuestra vida emocional a Dios, nuestra vida espiritual a Dios, porque sabemos que Dios es nuestro ayudador. Amén. Y dice aquí en la conclusión, para terminar, dice: nuestras vidas no son producto de la suerte. Es el resultado de las decisiones buenas o malas que hemos tomado. ¿Por qué Lot tomó las decisiones equivocadas? Número 1, porque fue motivado por un espíritu egoísta. No tuvo en cuenta las necesidades y los sentimientos de otros. Lot no puso en cuenta a Dios ni a Abraham. Y no pensó en su familia. Punto número 2. ¿Por qué Lot tomó las decisiones equivocadas? Porque solo buscó beneficios materiales. Todo lo que nos haga alejarnos del estudio de la palabra de Dios, de la oración, de las actividades de la iglesia, aunque nos prometa más riqueza material, nos llevará a la ruina espiritual y al final no tendremos nada. Santo. Punto número 3. Razón número 3. Porque Lot pensó en vivir en Sodoma sin contaminarse. Él sabía que la gente de Sodoma era perversa, pero su espíritu materialista y la avaricia lo convenció que sería capaz de librar a su familia de la influencia de Sodoma. Y sabemos que la raíz de toda maldad es
el amor al dinero, amén. Y finalmente, Lot perdió su testimonio, su familia, su testimonio y la bendición. Entonces debemos seguir la voluntad de Dios y que sea el Señor que nos ayude a tomar decisiones correctas, amén. Gracias, hermanos, por su atención. Ahora voy a pasar el tiempo a mi pastor y espero que ustedes han puesto atención a esta palabra, amén. Esta palabra habló a mi vida y yo creo que ha hablado a todos nosotros, amén. Debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, amén. Las cosas aquí en la tierra no permanecerán, amén. Pero sabemos que después de la muerte hay esperanza, amén. Porque tenemos esa esperanza de estar en los cielos con nuestro Padre Celestial, amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Dile un aplauso a Cristo. Que te bendiga, Yasmin. Qué gozo ver la juventud en la casa del Señor aprendiendo la palabra. Qué tema más hermoso, decisiones egoístas. Es que en el momento de usted tomar decisiones solo piensa en usted y en nadie más. Sin importarle que le va a ir mal. No piensa en las consecuencias. Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes deciden quizás irse de su casa sin estar preparados, quizás por un enojo, porque no soportan, quizás no quieren oír el consejo, la buena corrección de los padres? ¿Cuántos jóvenes han desertado de una escuela porque les cae mal un maestro, porque le cae, quizás se siente incómodo como lo tratan quizás los compañeros, por el bullying, y toman la decisión, mejor ya no voy a la escuela? ¿Cuántas cosas, verdad? La decisión egoísta es esa. Pensar solo en su persona y en nadie más, sin pensar las consecuencias que puede tener esa decisión egoísta. Amén. Así es que vamos a orar al Señor. Póngase en pie y agache su cabeza. Y medite por un momento. Si a usted le tocara decidir, tomar una decisión como la que se le presentó a Lot. Mi hermana, cuando introducía el tema, decía que estas dos decisiones representan las dos cosas más importantes: lo terrenal, lo perecedero, lo que perece, pero que un día esto terrenal recibirá su juicio, un castigo. Sodoma fue destruido con fuego y azufre, pero Abraham tomó la mejor parte, la herencia eterna, la decisión más correcta, la celestial. Él vio la Jerusalén, la celestial. Es de igual manera el mismo caso de Salomón, joven. ¿Qué haría usted si Dios le dice: pide lo que quiera que yo te lo voy a dar? Eso le dijo Dios a Salomón. ¿Qué pediría usted? Yo no lo sé. Salomón pidió sabiduría. ¿Qué le parece si usted empieza a pedirle a Dios sabiduría? La Biblia dice que Dios responde a esa petición, porque es conforme a la voluntad de Él. Sabiduría de arriba. Sabiduría para tomar decisiones sabias. Aleluya. Mire, Salomón pidió sabiduría para dirigir al pueblo de Dios. Él le dijo: es un pueblo tan grande, Señor, dame sabiduría. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta preciosa hora por cada joven aquí presente, por cada hermano, Señor, que vino hoy al templo, por cada hermano, Señor, que está en sintonía de este culto de principio a fin. A esta cantidad de hermanos que están conectados, Señor, vía internet. Esas más de 200 personas que están conectadas allí en el canal de YouTube y también en la página de Facebook. Gracias, Dios mío. Bendícenos a todos, Señor,
que seamos librados cada uno de nosotros, no tomar decisiones egoístas. Te pido, Dios, que nos ayudes a poner la mirada siempre, Señor, en las cosas eternas, en las que no se ven, en las cosas que no perecen. Bendito sea el nombre de Jesús en esta noche. Si alguien hoy está aquí, no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y esta noche quiere aceptarlo. Quizá hay algún joven aquí que sabe que necesita reconcilio con el Señor, sabe que ha pecado, sabe que ha cometido error grande y no le da tranquilidad, no le da paz en su corazón por lo que usted hizo, y quiere reconciliar esta noche. El llamado está abierto para que usted venga a pedirle a Dios que lo bendiga y lo perdone. ¿Será que hay alguien para Jesús esta noche? Si no lo hay, damos gracias a Dios de igual manera. Dele un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Tome asiento. Queremos, antes de darle el tiempo,